Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Este día es único e irrepetible. Aprovéchalo de la mejor manera. No dejes pasar cada oportunidad para hacer el bien siempre. Bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición. Hoy un día más, una oportunidad nueva y pues bienvenidos a Tu propósito en mí. Esperamos que hoy todos juntos podamos ser instruidos a través de la hermosa palabra del Señor. Ciertísimamente, bienvenidos a este espacio y hoy deseamos que el Dios de los cielos y de la tierra te continúe bendiciendo grande y abundantemente en Cristo Jesús a ti y a todos los tuyos. Muy buen día. Proverbios 16:25, el proverbio del día de hoy para reflexionar. Yo sé que es un proverbio muy conocido, pero aún y todo la palabra del Señor siempre nos va a hablar de una forma muy diferente. Dice así en el nombre de Jesús: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Entonces no podemos andar por el camino que nos parece, porque en ese camino donde yo tomo decisiones que a mí me parecen, puedo estar equivocándome. Lo mejor que puedo hacer para no equivocarme, para no perderme en ese camino, es aferrarme de la sabiduría que Dios nos da a través de su preciosa palabra. Efectivamente, a través de la palabra del Señor es lo mejor, donde nosotros podemos tomar caminos que realmente son derechos, pero delante de Dios. Nuestros caminos, a causa de la perversidad de la cual fuimos engendrados, de donde venimos, de Adán y Eva, de esa naturaleza adámica, pecaminosa, tendemos a hacer lo malo. Al hombre no es necesario enseñarle a hacer lo malo. El hombre ya viene con ese chip. El hombre tiene que aprender a hacer lo bueno. Y lo único que nos puede enseñar a hacer lo bueno es la palabra de Dios. No es lo bueno de acuerdo a mi parecer, es bueno de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde. Y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y por otra parte, continuamos estudiando Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y hoy vamos en el versículo 24. Me apasiona esta carta pastoral, cómo Pablo se dirige a su hijo espiritual Timoteo y le da recomendaciones tan importantes que hoy son para usted y para mí de igual valor, con tanta importancia como lo fue en ese instante, en ese momento, en ese contexto para Timoteo. Dice así: no olvidemos que estamos hablando acerca del obrero aprobado, cómo debe vivir, cómo debe comportarse, cómo debe ser ese vivir de ese obrero aprobado. Dice así en el versículo 24, porque ayer en el 23 les decía que había que desechar las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero aquí en el 24 le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Oh, qué hermosa recomendación viene haciendo Dios a través de Pablo, hablándole a su hijo, que ahora nos habla a nosotros. Porque el siervo del Señor, no olvidemos que el siervo del Señor es un esclavo, literalmente es un esclavo. Eso así lo define el griego. Voluntario, involuntariamente, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción y subordinación. Eso es un esclavo, alguien que está dispuesto a obedecer, a recibir órdenes. Eso significa esclavitud, esclavo, servir, siervo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Esa palabra contencioso
ese esclavo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero. Eso significa en el griego, en el numeral 3164, dice aparentemente guerrear, es decir, figurativamente pelear, disputar, contencioso, contender, reñir. No. Un siervo de Dios no se caracteriza por estar peleando, engendrando contiendas por una parte con la otra, con la familia, con los vecinos, con el gobierno, con todo el mundo. No, usted y yo no estamos diseñados para ese sistema de estar peleando, contenciosos. No, por el contrario, aquí está diciendo es que debemos ser amables. Contencioso es peleonero. Pero ¿qué está diciendo? Que debe ser amable, en vez de ser contencioso, debe ser amable. Amable es propiamente afable, suave, bondadoso, amable, tierno. No es una persona áspera, no es una persona que duro con los demás, una persona déspota con los demás. No, qué bueno que usted y yo podamos entender ese diseño de parte de Dios, donde usted y yo debemos es decir, así, aquí en segunda de Pablo 2:20, en segunda de Timoteo 2:24 se instruye al siervo de Dios a no ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y paciente. Esto significa que un líder espiritual debe evitar la confrontación y la disputa, mostrando paciencia y amabilidad al corregir a otros, incluso a aquellos que se oponen. Eso no es fácil. Hablar con amabilidad a aquel que se opone no es fácil, pero eso es lo que Dios nos está enseñando y sé que lo podemos vivir porque Dios a través de Jesús nos dio ejemplo. Cuando a Jesucristo lo estaba maltratando, Él no abofeteaba, Él no estaba dando insultos, no estaba echando indirectas, no, por el contrario. No debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe participar en discusiones inútiles ni en disputas verbales. En lugar de buscar la victoria en argumentos, debe buscar la verdad y la edificación de los demás. Podríamos hablar tantas cosas, poeta hermosa, pero qué bueno hoy estar convencidos que un siervo del Señor se demuestra en que no es peleonero, y eso cuánto necesitamos nosotros aprenderlo. Todos necesitamos aprenderlo. Yo creo que es uno de los trabajos que está Dios haciendo, que si nosotros le permitimos que Dios trabaje desde lo profundo de nuestro corazón para aprender a vivir en paz con Dios, con los hombres y con nosotros mismos. Es muy feo nosotros ser personas conocidas por la contienda, por la gritería, por el mal humor, por la mala cara. Por el contrario, deberíamos de ser conocidos los siervos del Señor. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo por amor. Esos somos los cristianos, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Deberíamos de hacernos siervos del Señor Jesucristo, esclavos por amor. ¿Quién se hace esclavo por amor? Aquel que sabe qué fue lo que hizo su Señor en la cruz, que le dio vida eterna y se suelta con toda libertad, sabiendo que ese Señor solamente le va a hacer el bien. Pero el siervo del Señor dice ciertamente la palabra que no debe ser contencioso, peleonero, sino más bien amable. Esa palabra amable significa suave y está hablando que seamos amables con todos. Esposo, qué tan bueno es ser amable con la persona de la casa, con aquel que me trata bien, pero con aquella persona que de pronto es tosca, brusca, que de pronto no me trata como mi alma quisiera que me tratara. No, yo pago mal por mal. Golpe con golpe devuelvo, pero ¿cómo así que voy a agacharle cabeza y tratarle con ternurita al otro que es todo brusco conmigo? No, mijo, a mí me la hacen y a mí me la pagan. Yo no soy tan tontico, manso, pero no menso. Y no debería ser así. Yo tengo que aprender a ser amable con todos, con los que me tratan bien y con los que no tan bien, pues vamos a ser amables con todos. Entender que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los demonios. A las personas le hacemos todo el bien posible. Si somos violentos, guerreros, decididos contra los demonios y los reprendemos y se tienen que ir en el nombre de Jesús. Pero con las personas enseñarles, como dice la palabra, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué es esa palabra sufrido? Sufrido no es que mantiene llorando todo el tiempo, no. Recordemos que la palabra del Señor
fue escrita el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Entonces, el sufrido aquí no está hablando de esa persona que mantiene llorando, sino sufrido es alguien que aguanta, alguien que soporta, alguien que tolera. Eso deberíamos de ser nosotros, saber que todos los seres humanos somos tan diferentes que nosotros deberíamos de aprender a soportar a los otros, así como yo quisiera que los demás me soportaran a mí. Usted dirá, ay, pero ¿cómo a mí si yo soy toda buena gente? No, yo sé que tú, por buena gente que seas o por tantas virtudes que pudieras llegar a tener, yo sé que tú y yo tenemos defectos, estamos en un proceso de cambio. Mientras seamos seres humanos, pues vamos a tener dificultades y cosas que cambiar en nosotros, pero tenemos que tolerarnos los unos a los otros y no, volvemos a repetir, no hacer paredes, no a poner obstáculos, sino más bien crear puentes en el nombre de Jesús. Así es, por eso usted y yo vamos a orar diciéndole, Padre, gracias por este tiempo hermoso, gracias porque hoy tú nos vienes enseñando que ese siervo tuyo se caracteriza por no ser contencioso, sino amable. Señor, te lo pedimos de lo profundo de nuestras entrañas. Enséñanos a vivir esta palabra porque es una prioridad, es una necesidad. Mira cómo nuestra alma afectada tiende más a las contenciones, a las peleas, que a ser amable. Hoy tenemos que determinar cambiar esta conducta en nosotros por el Espíritu de Dios que tú has colocado en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi amado hermano, gracias por estar ahí siempre dispuesto a aprender y a poner en práctica estas palabras que Dios hoy nos da. Que el Señor te corone de favores y de misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Amén. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.